Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 109 al 114. Cuando los piratas de Barba Blanca y su compañía entraron en la isla Pokémon y se enfrentaron a la pradera infinita que se extendía ante ellos, todos quedaron estupefactos. Incluso los ojos de Neugate se abrieron, su boca se abrió, olvidándose por un momento de la felicidad que colgaba de su barba. Oye, ¿esto es en serio? Marco se secó la frente donde no había sudor. La verdad está ante nuestros ojos, no es así. Jozu, aunque sorprendido, rápidamente se distrajo al ver unos pequeños Pokémon que se encontraban cerca. Estos niños ya habían sido vistos en el criadero. No esperaba volver a verlos. Este mundo, no, supongo que ahora es otro mundo. Este universo es mucho más grande de lo que imaginábamos. Vista puso su mano en su cadera, solo para intentar agarrar el aire. Entonces recordó que el viejo les había ordenado a todos que dejaran sus armas en el barco. El viejo confiaba en la casa criadero misterioso, creyendo que no atacarían y no permitirían que la marina lo hiciera en su territorio. Vista está emocionada, ¿eh? Touch, siempre relajado, estaba un poco sorprendido pero sobre todo emocionado, y casualmente pasó un brazo alrededor de Vista. Ah, me gustaría ver el nivel de los espadachines en otros mundos. Vista asintió y una sonrisa se extendió por su rostro. Y también me gustaría ver a qué nivel puedo llegar ahora. Cuando Vista dijo esto, todos se quedaron en silencio. Todos ellos eran luchadores de primer nivel en el mar, naturalmente conscientes de sus propias capacidades actuales. Como mucho, probablemente solo una recompensa de decenas de millones en los 4 mares. Fue Izou quien habló. Sus armas duales exigían menos destreza física que las de otros capitanes. Podría estar en el nivel de unos cuantos millones. Flamenco apretó el puño y miró al pez cercano. ¿Y tú, Muel? Deberías ser más fuerte que la persona promedio, ¿verdad? No, es más o menos lo mismo, unos pocos millones. Pero si hay mucha agua cerca, probablemente podría llegar a decenas de millones. Muel meneó la cabeza pero luego miró hacia adelante. Debería haber un mar o un lago enorme más adelante, el viento que sopla desde allí es muy húmedo. No os quedéis ahí parados, hijos, vamos a ver lo que la casa criadero misterioso tiene para ofreceros. Neugate volvió a la realidad y tomó la iniciativa, caminando delante con sus hijos. En cuanto a si sus hijos podrían sentirse rebeldes en un momento así, Neugate nunca lo consideró. Él confió en Dak, un extraño, ¿por qué no confiaría en sus propios hijos? Pero pronto Neugate se topó con un obstáculo. Munchtilde. El joven Munchlax abrió bien la boca, señaló su garganta y luego se frotó el vientre. Está claro que sin comida no se movería. Oye, Munchlax, deja de hacer tonterías. El jefe te dará una paliza si sigues así. El guía intentó alejar al pequeño Snorlax, pero fue en vano. Jajaja, qué gracioso. Toma, prueba la nueva comida Pokémon en la que he estado trabajando. A Pini le gusta mucho. Tachi llegó desde atrás, sacó una galleta y se la entregó al Munchlax. Munchlax se lo metió en la boca, lo masticó 2 veces y sus ojos se iluminaron al instante. Compartía el tipo normal con Apini, por lo que si a Apini le gustaba la comida, había una buena posibilidad de que Munchlax también lo hiciera, salvo que hubiera una diferencia significativa en el gusto personal. Munchlax inmediatamente abrazó la pierna de Touch, claramente con la intención de aferrarse a él. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Actuando como un malcriado? Touch intentó liberar su pierna pero no pudo. Su fuerza se vio suprimida y no pudo soportar el peso ni la fuerza de Munchlax. En ese momento, Touch comprendió realmente lo poderosos que podían ser los Pokémon para aquellos más débiles que él. Recuerden, este Munchlax tenía poco más de un mes, una criatura perezosa que, hasta ahora, hacía poco más que comer y dormir. Eso, invitado, según nuestro líder, es posible que a Munchlax le hayas tomado simpatía. El guía cercano explicó. Ja. No me voy a casar. Slap. Vaca.
Neugate no pudo evitarlo. Le dio una palmada a Tatch en la nuca. Si no hubiera perdido la fuerza, Tatch habría caído al suelo por el golpe. Obviamente quiere que seas su entrenador, idiota. Marco puso los ojos en blanco y miró a Tatch, perplejo por cómo un tonto así había logrado ganarse el favor de un Pokémon. Es así. ¿Quieres ir conmigo? Tatch se rió al escuchar esto, pensando que no estaría mal tener un pequeño Pokémon glotón a su lado para ayudarlo a probar sus creaciones de comida. Después de todo, las preferencias gustativas entre los humanos y los Pokémon pueden ser bastante diferentes. Munctil de Munchlax asintió sin dudarlo. Está bien, vamos. Tatch no perdió el tiempo y arrastró a Munchlax mientras continuaban avanzando, dejando a los otros piratas de Barba Blanca sin palabras. Luego vino Meowth. Caminó en silencio hasta llegar al lugar del gran torneo. Y luego, llegó el primer grupo de entrenadores Pokémon del mundo. ¿Lo sientes? Sengoku acababa de entrar en este mundo, y su primera acción no fue centrarse en los asuntos de este mundo, sino mirar a su lado a Carp y Zephyr. Al igual que en el criadero, suprime la fuerza de una persona al rango de una persona común. Zephyr también se dio cuenta de esto y observó atentamente los alrededores. Claramente. ¡Cuac! En ese momento, Garp emitió de repente un sonido parecido al graznido de un pato. Todos se giraron para ver la boca de Garp abierta de par en par, de la que salía un largo chorro de mocos. ¿Qué estás haciendo? Sengoku ya había tenido suficiente de sus payasadas y no estaba seguro de qué estaba haciendo Garp esta vez. Este lugar es simplemente maravilloso. Si pudiera pasar mi tiempo libre tumbado aquí al sol, comiendo senbei y viendo jugar a Lucy y a los demás, sería unas vacaciones perfectas. Garp negó con la cabeza, casi le goteaba la saliva, disfrutando ya de la perspectiva de una vida así. Sengoku. Renuncio. De ahora en adelante viviré aquí. Idiota. Deja de decir tonterías. Este es territorio de la casa del criadero misterioso, ¿cómo es posible que te hayan dejado quedarte aquí para siempre? Sengoku apretó los puños, apenas conteniéndose de golpear a Garp. Pero hay que reconocer que quizá no pueda vencer a Garp en este momento. La idea del señor Garp no es mala. Después de jubilarme, yo también podría considerarlo, intentar comprarle una residencia permanente al gerente Duck. Dada su forma de hacer las cosas, mientras haya suficiente Belley, no debería ser difícil comprar esos derechos. Kuzan estuvo profundamente de acuerdo con la idea de Garp. Si todos los del mundo pirata vinieran a un lugar así, donde la brecha de fuerza no fuera tan grande, el mundo seguramente se volvería mucho más pacífico. Un mundo así era demasiado maravilloso siquiera para imaginarlo. ¿Y si esta casa criadero misterioso aprovecha esta oportunidad para eliminarnos? Ahora mismo, no tenemos fuerzas para contraatacar. Sakazuki estaba algo cauteloso, mirando a los guías cercanos y a los Pokémon en el suelo. En este punto, es posible que ni siquiera sea capaz de vencer a los Pokémon aparentemente inofensivos que están por ahí. ¿Cómo podría sentirse cómodo en tales circunstancias? Creo que no hay por qué preocuparse tanto. Una potencia capaz de crear un lugar así probablemente ya no tenga intenciones contra nosotros en la armada. Borsalino vio las cosas con más claridad que Sakazuki. Como era el más sensato de los tres almirantes, si algo hubiera pasado, él habría sido el primero en correr, en lugar de seguir caminando tranquilamente por esa pradera. Así es, hasta ahora todo lo que ha hecho el criadero involucra dinero y Pokémon, no tienen necesidad de eliminarnos, y la actitud de Dab parece inclinarse más hacia la justicia. Tsuru estuvo de acuerdo con la opinión de Borsalino. Esta vez, los partidarios y neutrales de la Marina estaban en la misma página. El poder de los Pokémon no se ha debilitado. Si queremos garantizar nuestra seguridad en este mundo, tendremos que confiar en nuestros compañeros Pokémon. Claramente, este mundo creado por el criadero busca elevar el estatus de los Pokémon en los corazones de sus entrenadores. Su discurso de crear una era Pokémon no era solo una fachada. Bigote se acarició la barba, observando al Pokémon en la parte de atrás del grupo expresar su opinión. Con la fuerza de la armada repentinamente disminuida, algunos no pudieron controlar a sus enérgicos Pokémon. Como aquel Tauros, que al ver la pradera no pudo evitar echar a correr, con su entrenador colgado a la espalda aún sin poder contenerlo. Solo con la ayuda de otros miembros de la Marina y Pokémon lograron calmar a Tauros.
Es difícil imaginar en qué se convertirá este mundo, pero considerando la situación actual, Sengoku miró hacia la hierba bajo sus pies, caminando ligeramente de puntillas. Ah, entiendo lo que quieres decir. Cuando las fuerzas de las personas son similares, surgen muchas consideraciones en sus mentes, lo que las hace dudar en actuar precipitadamente. Ni siquiera alguien como Sakazuki atacaría a un pirata en este mundo. Zephyr murmuró junto a Sengoku, solo aquellos cercanos como Tsuru y Garp pudieron escuchar su conversación. De esa manera, este mundo sería mucho más pacífico. Esos villanos, sin la ayuda de Pokémon, no podrían lograr mucho, y alguien como Dag no entregaría Pokémon a un grupo de villanos imprudentes. Los pensamientos de Tsuru también se aceleraron, habiendo conocido a sus viejos amigos durante tantos años, ¿cómo podría no entender las intenciones de Sengoku y Zephyr? Incluso el habitualmente tonto Garp permaneció en silencio en ese momento, sus ojos brillaban con una luz indescriptible. Cuando la procesión de la armada llegó al lugar del gran torneo, todos se detuvieron al unísono. Observaron el majestuoso campo dispuesto en forma de 3 estrellas y el conjunto de edificios que brillaban con los tonos del arco iris al otro lado del lago. Sengoku no pudo mantener la calma y llamó a una recepcionista cercana para susurrarle con urgencia. ¿Cuánto costó todo esto? No estamos seguros, el jefe nunca nos lo dijo, pero supongo que deben ser al menos 1000 millones de Bailey. El miembro del personal parecía algo desconcertado, pero rápidamente se sintió orgulloso. 1000 millones de Bailey. Algo inimaginable para él. Sengoku, sin embargo, solo sonrió con sorna. Como actual jefe de la armada, conocía perfectamente el valor de 1000 millones de Bailey. Sin mencionar los coloridos edificios de porcelana, solo el puente de arco de 1 kilómetro de largo cercano podría costar 1000 millones de dólares construirlo. ¿Qué es ese lugar? ¿Podemos entrar y echar un vistazo? Sengoku sabía que no sacaría mucho de esa gente, así que preguntó. A falta de más de 1 hora para el partido inaugural, a las 11, tenían tiempo de sobra para comprobarlo. Lo siento, eso no es posible. El miembro del personal se negó inmediatamente. El líder ya había enfatizado que era la sede de la Liga Pokémon, lugar prohibido para personal no perteneciente a la liga. Vámonos entonces. Sengoku asintió y continuó hacia el lugar del torneo. A los demás no pareció importarles, pero Sakazuki parecía algo irritado. ¿Quién se atreve a obstruir el trabajo de la marina? Pero al recordar que la casa Criadero Misterio no era una guarida de villanos piratas, y que la marina no tenía derecho a forzar una investigación, se calmó. Además, con su poder actual, incluso lidiar con este lacayo frente a él requeriría cierto esfuerzo. Mientras Sengoku era conducido por el personal hacia los asientos de los espectadores, se detuvo en seco. Porque reconoció un grupo de caras familiares. Barba Blanca. Sakazuki fue el primero en gritar, levantando el puño y golpeando el aire. Su puño brilló brevemente en rojo. Entonces recordó que ese era el territorio del criadero y que allí nadie podía iniciar una pelea. Todos debían seguir las reglas. ¿Qué trama es mocoso de magma? ¿Es un nuevo saludo en alta mar? Barba Blanca y su tripulación estaban bastante lejos de la armada. Aunque la armada tenía números de su lado, los piratas de Barba Blanca no se dejaron intimidar, pues sabían muy bien que el criadero se ocuparía de los alborotadores. Era como ser invitados en el territorio de Barba Blanca, y estaban obligados a garantizar la seguridad de sus invitados. No lo parece. ¿Deberían responder Marco y Jozu? Y Zou, con su aguda vista, pudo ver la hostilidad en el rostro de Sakazuki. Está bien. Marco levantó la barbilla y levantó una mano, activando por completo los poderes de su fruta del diablo Fénix. Entonces, una luz violeta brilló en las yemas de sus dedos. Al ver esto, el rostro de Marco se contrajo. Voy a pasar. Jozu miró los dedos de Marco y luego negó con la cabeza. En el mejor de los casos, podría producir una luz brillante, que difícilmente sería visible a plena luz del día y solo resultaría más embarazosa. En otra parte. ¡Qué audacia! Se atreven a provocarnos. Vamos a aplastarlos. Aunque nos queden pocas fuerzas, tenemos más gente. Es la oportunidad perfecta para que Barba Blanca se quede aquí para siempre. Sakazuki estaba furioso. ¿Cuándo había tolerado semejante humillación? Tranquilo, Sakazuki. Esto no es mar abierto, mira hacia arriba. En ese momento, Sengoku habló.
Sakazuki primero miró a Sengoku, notando sudor frío en su frente. Luego miró a su alrededor y vio que Garp, Kuzan y los demás también estaban mirando fijamente al cielo. Inconscientemente él también miró hacia arriba. Kilómetros de nubes blancas oscurecían el cielo azul, aparentemente sin ocultar nada. Pero en un segundo, una sombra de cientos de metros de largo emergió de las nubes. Su verdadera forma no estaba clara, pero una cosa era segura. Significaba la muerte si era provocada. ¿Eso también es un Pokémon? Debe ser. Recuerda lo que dijo Dak, este mundo fue creado por un Pokémon. ¿Qué clase de Pokémon podría ser tan masivo, cuando incluso Pokémon como Sceptile y Darkrai tienen tanto poder? ¿Qué tan fuerte debe ser este? El tamaño de un Pokémon no se correlaciona con su poder, recuerda, un Onix recién nacido es enorme pero aún le teme a un bebé Marill. Aún así, con el tamaño de ese Pokémon en el cielo, definitivamente no es ordinario. La armada no estaba realmente en pánico porque sabían que no serían atacados. Se quedaron impactados al ver un Pokémon tan grande y comenzaron a discutir entre ellos. Vamos allá. Zephyr se recuperó rápidamente y señaló hacia una dirección opuesta a los piratas de Barba Blanca. Así pues, las filas de la armada se encaminaron en esa dirección. Cuando se sentaron, de repente se dieron cuenta de que había otra facción presente en los asientos de los espectadores. Ojo de halcón. Tsuru se dio cuenta pero rápidamente desvió la mirada. Los tratos de Meowth con la casa criadero misterioso no eran ningún secreto, por lo que su presencia no era sorprendente. Este campo es realmente grande. Borsalino estaba sentado con las piernas cruzadas, mirando el área de batalla de abajo y a la tripulación de Barba Blanca, que parecían meras motas en la distancia. Un campo de batalla así, capaz de albergar 2000 tropas, ¿iba a ser utilizado para algunas batallas Pokémon? Al respecto, Dak solo pudo decir que la marina lo entendería con el tiempo. Las batallas Pokémon nunca fueron simplemente duelos uno contra uno. Las batallas dobles y las peleas en equipo eran parte de las competiciones, pero no se mostraban en las animaciones. Del mismo modo, tampoco se mostraron los efectos de terremoto, ventisca, tormenta de arena, danza de la lluvia, día soleado, terreno de hierba y otros movimientos y habilidades de amplio alcance. Mientras la gente de la armada comentaba lo que habían visto y oído a lo largo del camino, incluso Sengoku y Tsuru susurraban sobre algún plan, haciendo que el tiempo pasara no tan lentamente. Cerca de las 10, 5 misteriosos individuos vestidos con capas tomaron asiento en la grada de los espectadores, frente a Meowth. Ahora, los asientos estaban divididos en 4 secciones. Marina de guerra. Tripulación de Barba Blanca. Ejército revolucionario. Shichibukai. Cuando se acercaban las 10, la atención de todos se centró en la entrada. A continuación llegarían numerosos posibles entrenadores que habían comprado Pokémon en Ciudad Battle 7. La tripulación de Barba Blanca y Meowth probablemente estaban allí solo para el espectáculo. Pero para la Marina y el Ejército Revolucionario, importaba mucho. Fuera del recinto del torneo. Cada persona que entraba a la isla Pokémon tenía 2 reacciones: quedarse boquiabierta o gritar de asombro. Doflamingo y Morgans, ambos peces gordos del inframundo, fueron vistos caminando juntos, al menos algo familiarizados entre sí. Jejeje, esto es demasiado extravagante. Doflamingo, entusiasmado con todo lo que veía, al principio no le interesó la invitación a la isla Pokémon. Su familia Don Quixote estaba ocupada conspirando para conseguir oro celestial y no tenía tiempo para espectáculos. Pero luego, le entregó la pluma creciente al señor Pink. Cuando visitó la habitación del señor Pink a medianoche, viendo a su duro miembro de la familia llorar mientras dormía, murmurando disculpas y arrepentimientos, sosteniendo firmemente la pluma que se atenuaba gradualmente, Doflamingo supo que tenía que hacer un viaje con la Yuki Yuki no Mi y un billón de Belly. La casa criadero misterioso no era simplemente una fuerza poderosa. Era una organización extraordinaria más allá de los límites normales, que ejercía poderes distintos a los de las frutas del diablo. Necesitaba saber más sobre la casa criadero misterioso. En ese momento, Doflamingo finalmente entendió qué clase de existencia era la casa criadero misterioso. ¿No eran estos simplemente los dragones celestiales de otro mundo? No, habían superado a esos tontos impotentes. Controlar el poder de un mundo entero, desarrollarlo según sus caprichos, jugando con todas las personas a su alcance.
Doflamingo envidiaba inmensamente a Dak. Él también quería ese poder y ese estatus. Él también quería estar por encima de los cielos. Morgans no tuvo tiempo de preocuparse por las reacciones de Doflamingo. Trajo 3 cámaras, temiendo que los eventos de hoy no fueran suficientes para capturarlos. Sus dedos casi volaron por haber presionado el obturador. Cuando vio el lugar del torneo y la sede de la liga, literalmente gritó de emoción. Alrededor de las 10:30, Doflamingo y Morgans entraron en los asientos de los espectadores, sentándose cerca pero a una cierta distancia de Niauk. Los demás espectadores comunes estaban bastante dispersos, en su mayoría reunidos alrededor de las áreas de la Marina y el Ejército Revolucionario. Pocos se atrevieron a sentarse cerca de los piratas de Barba Blanca, ya que todos eran personas comunes y no sentían los cambios corporales. Los efectos supresores del mundo eran ineficaces en ellos. Su fuerza inherente era incluso menor que la de Neugate y otros después de la supresión. A las 11, los asientos para los espectadores parecían bastante llenos. Todo el lugar bullía de emoción, voces por todos lados discutían apasionadamente, sin poder dejar de compartir sus experiencias. Uno podría imaginar que, una vez que estas personas abandonaran la isla Pokémon hoy, la historia se extendería a través de los mares. La casa criadero misterioso volvería a alcanzar la cima del discurso público. Seguramente más gente vendría al criadero a comprar huevos Pokémon, incluso preguntándose cómo entrar a la isla Pokémon para comprobarlo por sí mismos. Algunas personas adineradas entre el público comenzaron a especular sobre cuánto podría costar comprar la residencia permanente en la isla Pokémon en el criadero. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestra isla Pokémon. Mientras la gente discutía, la pantalla central del estadio del torneo comenzó a mostrar imágenes y sonidos. Pero casi nadie miraba la pantalla. Porque todos los ojos estaban puestos en el hombre que flotaba en el centro de la arena. El hombre con el micrófono y el pelo verde. Soy Dak, el gerente de la casa del criadero misterioso. Un placer conocerlos. Dak flotó en el aire usando poderes psíquicos y se inclinó elegantemente hacia los alrededores. Sé que muchos de ustedes tienen muchas preguntas, pero tengan paciencia. Antes de que comience el partido de exhibición, déjenme explicarles sobre la historia de otro mundo. En otro universo, existe un mundo con un entorno similar a este. Este mundo fue creado por un Pokémon llamado Arceus, quien no solo creó un mundo capaz de albergar vida sino que también creó innumerables Pokémon. En ese mundo, humanos y Pokémon coexisten pacíficamente, ayudándose mutuamente. Cada aspecto de la vida humana involucra a Pokémon, desde los de tipo eléctrico que manejan centrales eléctricas hasta los de tipo fuego que desarrollan sistemas de calefacción, y los de tipo volador que transportan mercancías. Gracias a los humanos, los Pokémon comenzaron a experimentar una vida más plena, alejándose de su existencia primitiva y de las batallas con otras especies depredadoras, y probando diferentes formas de convivir con sus entrenadores. De ahí surgieron las batallas Pokémon, los concursos de coordinación, las películas Pokémon, el cuidado de los Pokémon, la aromaterapia Pokémon y varias otras actividades que implican la cooperación entre humanos y Pokémon. En ese mundo, gracias a que los Pokémon garantizaban condiciones de vida seguras y a que los humanos se beneficiaban de las comodidades que brindaban, incluso ante desastres naturales, la paz reinaba como un sueño. Apenas 10.000 personas morían al año en todo el mundo. La razón por la que estoy aquí ante ustedes, en este mundo, es para crear una nueva era centrada en la paz y la coexistencia. Puede que no lo creas, pero lo haré realidad. Un día, la paz descenderá sobre estos mares. Todos aquellos que cometen asesinatos en masa y crímenes graves deben morir. Esta fue la primera vez que Dak declaró públicamente su postura ante tanta gente, representando también la postura de Mysteriac Cherry House. Sus palabras anteriores habían traído nuevas ideas a Sengoku y a otros, ayudándolos a comprender que los Pokémon podían ayudar en la vida más allá del combate. La mayoría de la gente común presente estaba completamente conmocionada. Al principio, la mayoría no lo creía. Con tantos piratas y la existencia de los dragones celestiales, ¿cómo se lograría la paz? Ni siquiera la Armada podría lograrlo. La mayoría desconocía que la Armada dependía del gobierno mundial para su financiación. Sin él, no podría establecerse. La supuesta justicia de la Armada debía, primero, defender la justicia del gobierno mundial y de los dragones celestiales, y solo después la suya propia.
En este mundo no existía un verdadero poder oficial o justo, solo diferentes organizaciones con distintas posiciones y fortalezas. La gente común tendía a apoyar a la armada porque parecía mejor que los piratas y otros villanos. Pero después de su incredulidad inicial, muchos comenzaron a preguntarse por qué dudaban. ¿Podría el gobierno mundial crear un mundo entero? Si no, ¿cómo podría oponerse a la casa del criadero misterioso? Mucha gente común estaba demasiado abrumada para reaccionar porque tal vez nunca hubieran abandonado Battle 7 en sus vidas, viviendo en esta pequeña isla, constantemente rodeada por la grandeza del gobierno mundial y los dragones celestiales, que sofocaban cualquier pensamiento de rebelión. ¿Quién se atrevió a oponerse abiertamente a los dragones celestiales y al gobierno del gobierno mundial? 1. Personas como Zoro y Luffy, que nunca habían oído hablar de los dragones celestiales y no les importaban. 2. Personas como Sabo y Dragón, que habían experimentado la inmundicia dentro de los círculos nobles y despertaron al ver a los plebeyos oprimidos por los nobles. 3. Personas como Tesoro y Kuma, que habían sufrido directamente la opresión y la crueldad a manos de los dragones celestiales. Estas personas persiguieron sus sueños según sus deseos o se unieron al ejército revolucionario bajo el liderazgo de Dragón para resistir. Lo que Dak pretendía ahora era movilizar el poder más grande y potencial del mundo, al que nadie más había llegado: la gente común. El ejército revolucionario siempre había tratado de inspirar a la gente común en todo el mundo a tomar las armas y rebelarse. Entendieron el principio de que el agua que lleva la barca es la misma que la traga, pero la eficiencia era demasiado baja. Ahora, Dak había expuesto el poder de Pokémon ante todos y también les había señalado un objetivo y una dirección. Quedaba por ver cuántos se sentirían inspirados a perseguir un mundo así. La cifra quizá no sea enorme, pero ciertamente no será pequeña. Todos aquellos oprimidos por nobles, intimidados por piratas o que habían perdido familias en la guerra y habían visto la crueldad de esta era, sin duda anhelarían una era de paz. Algunos podrían darse cuenta de que esto era solo una quimera, y Dak sabía que en realidad estaba pintando un panorama muy amplio. Pero ¿cómo surgió Akatsuki en el vecino mundo de Naruto? No es el Akatsuki de Pain, sino el de Yaiko. No tenían nada más que sueños fervientes y un plan lejano, pero lograron establecer una organización en una era devastada por la guerra, entre pequeños países, entre importantes aldeas ninja, que incluso los semidioses del mundo ninja no podían ignorar. Porque sintieron un dolor profundo. Así que querían destruir el dolor. Señor Dak, ¿puedo unirme? De repente, entre la multitud, alguien se levantó, sosteniendo un nuevo Pokémon en una mano y haciendo un gesto hacia Dak con la otra. Una persona inteligente. Dak podía percibir las emociones del individuo. Esta persona no sentía ninguna animosidad ni odio particular hacia el gobierno mundial ni hacia los dragones celestiales, y solo albergaba una leve esperanza en el futuro pacífico del que hablaba Dak. Debe ser alguien que siempre ha vivido en un entorno seguro. Pero también era perspicaz, se dio cuenta de que la casa criadero misterioso era como un rompehielos que abría una nueva era, y quería abordar ese barco colosal para navegar hacia la nueva era y cosechar más beneficios. Por supuesto que está bien. Dak aceptó inmediatamente. A Dak no le importaba cuáles fueran los motivos de estas personas. Siempre que su objetivo común fuera establecer la era Pokémon, eso era suficiente. Si no podía ofrecer beneficios, ¿por qué alguien lo ayudaría? A partir de ahora, queda establecida la Liga Pokémon que yo inicié. La Liga tiene un solo propósito: lograr la paz. Dak levantó una mano y las 4 pantallas del lugar del torneo mostraron simultáneamente un logotipo. Era una esfera, negra en la mitad superior y blanca en la inferior. Esencialmente, era un icono de Pokémon Ball. Sin embargo, esta no era una Pokéball normal del mundo Pokémon, sino la versión original de la Pokéball que Dak lanzaría más tarde en este mundo, que no podía encerrar a la fuerza a un Pokémon en su interior. En cuanto a la tradicional bola roja y blanca, Dak no tenía planes de lanzar ese tipo de Pokéball. Mientras todos miraban fijamente el logo en la pantalla, Giratina, que estaba flotando en el cielo, descendió en ese momento. Roar. Un sonido ensordecedor despertó a todos, obligándolos a taparse los oídos y mirar hacia el cielo. Un Pokémon de color gris plateado de 200 metros de largo descendió del cielo, proyectando una gran sombra debajo. Esta fue la primera aparición pública de Giratina ante el público, causando una conmoción sin precedentes.
Algunos incluso se quedaron sin aliento después de verla. Giratina, con su cuerpo masivo y alargado, voló en círculos alrededor de Dak, que flotaba en el aire. A primera vista, Dak parecía un rey parado dentro de un torbellino plateado. Los sonidos de deglución resonaron continuamente en todo el lugar. Dak sabía que después de esto, pocos dudarían de las palabras que acababa de pronunciar. Pero no fue suficiente. Dak era muy consciente de que aún le faltaba una cosa crucial: demostrar su poder. Necesitaba que todos reconocieran la fuerza de la Liga Pokémon, que supieran que la Liga era la más fuerte, para que más personas dejaran de lado sus reservas y se unieran con valentía a la Liga Pokémon. Todos los que quieran unirse a la Liga Pokémon son bienvenidos, pero hay una prueba sencilla previa para ver si eres apto. ¿Qué tipo de personas no son aptas? Espías de otras potencias o aquellos que han cometido actos atroces. Mientras Dak decía esto, miró específicamente a la Armada, al Ejército Revolucionario y a Doflamingo. Estos astutos individuos seguramente pensarían en colocar espías dentro de la Liga para reunir información para sus organizaciones. Seré sincero. Si te envía otra potencia y lo descubrimos, tú y tu organización desaparecerán de este mundo. Si no, quédate tranquilo y únete. Los miembros de la Liga Pokémon disfrutarán de beneficios exclusivos para nuestros miembros. Matar a un solo individuo no bastaría, ya que a estos poderes no les importaba mucho la vida de sus agentes. Para disuadirlos, era necesario implicar a toda la organización. Dak sabía que tenía que ofrecer zanahorias además de palos, así que agregó: todos los miembros de la Liga y sus familias tendrán derecho a residir permanentemente en la isla Pokémon. Nunca tendrán que preocuparse por el peligro para su familia. Crearé una zona residencial aquí, donde todos puedan vivir en paz. No solo eso, sino que los miembros de nuestra liga también tendrán prioridad al interactuar con los Pokémon. Si un Pokémon te aprueba, podrás convertirte en entrenador. Dak lanzó dos beneficios importantes. Especialmente el primero, que hizo que innumerables personas se apresuraran a soñar con un mundo hermoso sin piratas, nobles, dragones celestiales y con adorables Pokémon. Oh. El lugar estalló en vítores. Reclutamiento mundial. Todas las fuerzas que habían surgido de la era anterior comprendieron lo que Dak estaba iniciando en ese momento, ya que la Armada había llevado a cabo campañas de reclutamiento globales aproximadamente cada 10 años. En la época pasada, esta iniciativa había dado origen a los 3 almirantes de la Armada actuales y a muchos vicealmirantes experimentados. Después de la era de Gold de Roger, surgió una generación más joven de oficiales de la Marina, incluidos Smoker y Lina. Una década después, la peor generación trajo figuras como Iso. Ahora, la Casa Criadero Misterioso, o mejor dicho, la Liga Pokémon, estaba llevando a cabo una iniciativa similar. ¡Guau, guau, guau! ¿Es esto una declaración de guerra contra el gobierno mundial? Morgans lo capturó todo con entusiasmo, anticipando la oleada de noticias de alto perfil que vendrían después. Estaba seguro de que centrarse en contenido relacionado con Pokémon aumentaría las ventas de su periódico. Asimismo, esperaba con ansias la respuesta del gobierno mundial. Aunque no se reconoció públicamente, todos sabían que el gobierno mundial no permitiría que una fuerza no alineada llevara a cabo un reclutamiento a gran escala. Se permitía acumular fuerzas armadas para la autodefensa, pero exceder ese límite provocaría una recompensa como advertencia. Sin lugar a dudas, Dak probablemente sería el objetivo de una recompensa después de este evento, y no sería una cantidad pequeña. Doflamingo rió entre dientes, incapaz de contener su diversión ante el comentario de Morgan. De no ser por la multitud, se habría reído a carcajadas como Obito Uchiha, deleitándose con el espectáculo del caos. Veamos cómo decide responder la Armada, murmuró Doflamingo, mirando hacia la sección de la Armada. Contrariamente a sus expectativas, no vio señales de pánico o alarma en los rostros de Sengoku y los demás, lo que le hizo reconsiderar su impresión. ¿Lo anticipaste? Doflamingo frunció el ceño. Tras haber sido perseguido por Tsuru durante muchos años, conocía al gran estratega de la Armada lo suficiente como para saber que ya debían tener un plan de contingencia. No solo Doflamingo, sino también los piratas de Barba Blanca, frente a la Armada, disfrutaban del espectáculo y aplaudían con entusiasmo las declaraciones de Dak. No se dejaban abrumar por la compleja política, simplemente disfrutaban del drama. Del lado del ejército revolucionario, las figuras se sentaban aparte, sin conversar mucho.
Kuma y Karasu guardaban un silencio natural, uno por gentileza, el otro por su voz suave y la ausencia de su pico metálico. Sin embargo, los otros tres tuvieron reacciones diferentes. Ivankov, con cara de asombro, no podía creer la audacia de Dak. ¿No debería haber mantenido un perfil bajo durante unos años antes de tomar una decisión tan audaz? Betty, que comprendía bien la naturaleza humana, comentó. Debe tener confianza en su poder. Si tuviéramos un poder como el de ese Pokémon, tampoco necesitaríamos escondernos. Quizás esta sea una oportunidad para que la Armada finalmente se libere del control del gobierno mundial, añadió Dragón, aportando una perspectiva diferente. Como exmiembro de la Armada y habiendo observado sus operaciones, era plenamente consciente de lo que frenaba la justicia de la Armada. El público vibraba de expectación cuando dos parejas de entrenadores y Pokémon entraron flotando en la arena, guiados por la petición de Dak de impresionar al público. Monet, con un vestido de princesa blanco puro y su compañero Gardevoir, y Sugar, con un vestido gótico morado oscuro y su compañero Mismagius, avanzaron flotando, mostrando el vínculo etéreo entre los entrenadores y sus Pokémon. Ese es Gardevoir. El Pokémon de mis sueños. Qué hermoso Tildefroakie, un día seremos un dúo igual de carismático. El público murmuró, con los ojos fijos en los dos entrenadores y sus Pokémon. En un par de años, nuestra Liga Pokémon planea organizar un torneo mundial de batallas Pokémon, con premios que superan a los de One Piece, anunció Dak, flotando en el aire, micrófono en mano. El ganador final, tanto entrenador como Pokémon, recibirá el título único de campeón, con privilegios inimaginables. Sin más preámbulos, dejemos que estas dos parejas nos muestren de qué se trata la lucha Pokémon. Cuando Dak presentó a los entrenadores, la emoción aumentó en la arena. A mi izquierda, tenemos a la entrenadora Monet y a su compañero Gardevoir. Y a mi derecha, la entrenadora Sugar con su compañero Mismagius. Las reglas son 1 contra 1, ningún bando puede usar objetos durante la batalla y la batalla termina cuando uno de los bandos no puede seguir luchando. Entrenadores, por favor diríjanse al podio de mando. Dak actuó como árbitro del partido, un rol que probablemente no desempeñaría muy a menudo en el futuro ya que la Liga Pokémon ya no tenía tan poco personal como antes. Con el anuncio de Dak, Monet y Sugar entraron en un área de 4 metros cuadrados que luego comenzó a elevarse, deteniéndose finalmente a una altura de 5 metros. Esta elevación fue necesaria debido al gran lugar, para garantizar que los entrenadores pudieran ver la acción y que sus comandos pudieran ser escuchados por sus Pokémon a través de micrófonos en el podio de comando. Que comience la batalla. Con ambos entrenadores listos, Dak declaró el inicio del partido. Gardevoir, usa terreno brumoso, clon de sombra. El primero en actuar no fue el enérgico Sugar sino el habitualmente apacible Monet. Gar, respondió la elegante Gardevoir, agitando las manos para liberar una densa niebla que cubrió la arena, seguida por numerosos clones de sombra de Gardevoir que aparecieron dentro de la niebla. Murmuró Mismagius, con los labios fruncidos mientras el entorno se volvía desafiante para ella al intentar discernir cuál Gardevoir era el real. El público, cautivado por las habilidades de Gardevoir, estalló en vítores y asombro. ¡Guau! ¡Tantos Gardevoir! ¿Es esto el paraíso? Incluso pueden alterar el medio ambiente. Asombroso. Muchos espectadores miraban los huevos Pokémon que sostenían, con una emoción palpable al pensar en qué tipo de Pokémon podrían hacer de ellos. Es casi como si hubieran comido una fruta del diablo. Me pregunto si el Aki de observación podría distinguir al verdadero fuera de esta isla. De hecho, los más poderosos aquí en la isla Pokémon son los Pokémon. Si planeamos quedarnos, necesitamos fortalecer a nuestros Pokémon. Los humanos somos demasiado débiles aquí. Incluso los guerreros experimentados entre el público tenían sus pensamientos. De hecho, Shadow Clone podía ser detectado mediante Aki de observación, pero con sus poderes suprimidos en la isla Pokémon, no podían utilizar Aki y por lo tanto no podían discernir este hecho. Mismagius, usa hoja mágica. El azúcar no era tonto. Había estudiado con diligencia las habilidades de Mismagius por la noche. La hoja mágica podía rastrear a los enemigos y atacar a todos los clones, revelando al verdadero Gardevoir. Sin dudarlo, el vestido púrpura de Mismagius revoloteó mientras liberaba una ráfaga de hojas verdes que se dispersaron por la arena, golpeando cada sombra de Gardevoir. Llama mágica. Monet no iba a dejar que Sugar dominara el combate.
Mientras Miss Magius usaba hoja mágica, ordenó a Gardevoir que contraatacara con llama mágica. Las llamas quemaron las hojas que caían y continuaron hacia Miss Magius. El calor provocó que la niebla circundante se agitara. Ladrón espectral. Sugar reaccionó rápidamente, Miss Magius desapareció de la vista, usando su habilidad para esquivar y contraatacar. Esta maniobra causó revuelo entre el público. ¿Puede Miss Magius usar ese movimiento también? ¿No es un poder de la fruta del diablo, lo que significa que son habilidades inherentes del Pokémon? Karasu, del ejército revolucionario, estaba particularmente aturdido ya que había especulado que era el poder de la fruta puerta a puerta. Sin embargo, era una habilidad natural de los Pokémon, específicamente una habilidad similar a la fuerza de las sombras de Giratina, útil para evadir ataques iniciales y prepararse para un contraataque. Ahora, usa viento helado. Al ver que Gardevoir se estaba recuperando, Sugar ordenó a Miss Magius que atacara de nuevo. Gardevoir, usa teletransporte. Monet anticipó la estrategia de su hermana y Miss Magius, ordenando a Gardevoir que se teletransportara. Sin embargo, la reacción de Gardevoir fue más lenta y aún así sufrió daños parciales por el viento helado. Esto puso de relieve la diferente crianza de ambos Pokémon. Miss Magius, siempre alerta, quizá no igualara de Gardevoir en salud, pero lo superaba en astucia y velocidad. Gardevoir, usa pulso curativo. Monet notó que Gardevoir se estaba congelando y le ordenó usar pulso curativo. Respondió Gardevoir con una sonrisa, asegurándole a Monet que estaba bien antes de lanzar pulso curativo con naturalidad. Levantó las manos y se roció gotas curativas, aliviando su malestar. ¿Este Pokémon se está curando? Esas habilidades curativas deben utilizarse bien. De hecho, estos efectos curativos son fuertes, mucho más efectivos que los médicos del campo de batalla. ¿Deberíamos considerar formar una unidad médica con Pokémon capaces de tales habilidades curativas, o colocarlos en equipos preparados para emergencias? Además, hemos visto habilidades de hielo, trueno, plantas, fuego y otras aún desconocidas. Es difícil imaginar qué más podría aparecer. La Armada comenzó a discutir diversas ideas y se mantuvo atenta a la batalla, ansiosa por ver nuevas habilidades. Rápidamente se dieron cuenta de lo poco que sabían sobre los Pokémon y sus capacidades, sin haber anticipado el alcance de lo que los Pokémon podían hacer antes de este partido de exhibición. Usa ladrón espectral otra vez. Sugar vio a Gardevoir recuperándose y, sintiendo la presión, le ordenó a Miss Magius que volviera a sumergirse en la dimensión alternativa. Dada la velocidad de reacción de Gardevoir, era un desafío evadir completamente los ataques de Miss Magius a menos que Gardevoir tuviera habilidades defensivas específicas. Voz encantadora. Monet cambió de táctica y optó por que Gardevoir utilizara voz encantadora para atacar defensivamente. Tan pronto como Miss Magius apareciera, sería golpeado por el ataque, aunque el daño no sería severo. Quédate con ella y luego usa pulso oscuro. Miss Magius apareció directamente frente a Gardevoir esta vez, conjurando un orbe oscuro y disparándolo directamente a la cara de Gardevoir. Guardia. Tomada por sorpresa mientras cantaba, Gardevoir fue golpeada de lleno por el pulso oscuro, el impacto la hizo retroceder. Gardevoir no puede luchar. Los ganadores son Sugar y Miss Magius. Dak apareció rápidamente para anunciar el final del partido. Cuando las plataformas bajaron, Monet corrió al lado de Gardevoir. Está bien, Gardevoir. Ganaremos la próxima vez. Monet tranquilizó a su compañera acariciándole suavemente el cabello. Mientras tanto, Sugar celebró con Miss Magius. Buen trabajo, Miss Magius. Eres increíble. Sugar abrazó a Miss Magius como un koala, provocando que el Pokémon la alejara ligeramente, aunque con una pequeña sonrisa. Dak asintió, complacido. Sin duda, la batalla había fortalecido el vínculo entre los entrenadores y sus Pokémon. Sugar y Miss Magius parecían especialmente adecuados para las batallas competitivas. Ahora, esta batalla Pokémon ha terminado. Por favor, tómate un descanso de 15 minutos. Después, mis 3 compañeros demostrarán de qué son capaces los Pokémon. Dak hizo un breve anuncio y se fue, dándole tiempo a la audiencia para discutir la batalla y prepararse para la próxima demostración. Ahora estaba más concentrado en su panel de tareas. Misión principal. Lección de crianza número 7. Batalla, completada. Recompensa. Máquina de fabricación de Pokéballs de primera generación. La máquina de fabricación fue colocada en la sala de producción para que Monet la estudiara.
Dak estaba ansioso por ver cuál sería la próxima misión principal. Misión principal. Lección de crianza 8. Educación. Descripción. Como criador, tienes muchas responsabilidades con tus Pokémon. No solo eres su guardián, sino también su maestro, enseñándoles diversas habilidades y ética. Por favor, educa al menos a 50 Pokémon. Recompensa. Terminal Pokémon Global. Terminal Pokémon Global. Se conecta a todas las pantallas de los mundos donde está presente la isla Pokémon, lo que permite transmitir cualquier evento o competición organizada por la Casa del Criadero Misterioso. Además, la Pokémon Dex obtiene funciones de red dentro de la isla Pokémon. Dak no tuvo tiempo de analizar la abstracción de la nueva misión y sus recompensas. El evento principal estaba a punto de comenzar. Tras la batalla de Giratina, Dak necesitaba anunciar asuntos relacionados con la escuela Pokémon. La nueva misión principal, obviamente, podría aprovechar la escuela Pokémon para acelerar su finalización. La próxima batalla entre Giratina, Darkrai y Sceptile fue puramente un espectáculo. La batalla entre Gardevoir y Mismagius podría considerarse una pelea real, no diferente de una batalla Pokémon estándar. Pero Giratina y los demás eran diferentes. Los niveles de poder de los tres Pokémon eran muy diferentes, lo que hacía imposible tener una pelea igualada. Las reglas del mundo de Isla Pokémon eran muy similares a las del mundo Pokémon original. Los Pokémon solo podían compararse con otros Pokémon, a diferencia del mundo de One Piece, que incluía humanos, reyes marinos, hombres Gyojin y otras criaturas diversas, lo que requería una plantilla universal para calcular los niveles. De esta forma, los Pokémon de la isla Pokémon podrían mostrar plenamente su verdadero nivel sin tener en cuenta a otras criaturas o razas. Giratina estaba en el nivel 95, Sceptile en el nivel 90 y Darkrai en el nivel 85. A juzgar solo por los niveles, parecía que Giratina Sceptile Darkrai. Pero la verdadera fuerza de batalla no podía calcularse a esa manera. Si Giratina y Darkrai fueran reemplazados por dos Pokémon no legendarios, su nivel bastaría para estimar su fuerza de combate. Incluso si fueran reemplazados por Mega Tiranitar o Mega Metagross, si el nivel de Sceptile fuera mayor, sería más fuerte. Pero Giratina y Darkrai no eran Pokémon comunes y corrientes. De hecho, no eran simples Pokémon. Eran dioses creados por Arceus. Su apariencia y habilidades compartían muchas similitudes con otros Pokémon, por lo que los humanos los clasificaron como un tipo de Pokémon. Por lo tanto, aplicar la plantilla de nivel de Pokémon estándar a estos Pokémon legendarios no podría calcular con precisión su fuerza de batalla. La razón principal fueron sus roles únicos, cada uno con habilidades exclusivas y capacidades especiales específicas de su estatus legendario. Si Darkrai no usara fuerza de pesadilla o vacío oscuro, entonces sí, la plantilla de Pokémon podría aplicarse a él, y su NVL 85 significaría fuerza NVL 85, y perdería contra Sceptile. Pero sin utilizar estas habilidades especiales, ¿cómo podrían intimidar a la gente del mar? Para hacerles entender qué es la trascendencia, tuvieron que utilizar poderes inimaginables para mostrarles qué significa insuperable. Un claro ejemplo fue Meowth. Incluso siendo Sceptile tan fuerte, Meowth todavía querría perseguirlo, desafiarlo y verlo como un objetivo, pensando que podría derrotarlo. Esa es la diferencia entre dioses y Pokémon. Pero si Giratina y Darkrai se esforzaran al máximo, se vería algo así. Giratina Darkrai igual Sceptile, y Giratina Darkrai más Sceptile. No importa cómo se desarrolle la batalla, no será una pelea igualada ni espectacular, por eso la llamamos una actuación. La idea de Dak era clara: dejar que Darkrai y Sceptile lucharan juntos contra Giratina. Actualmente, la percepción del mundo exterior sobre la fuerza máxima de la casa de cría era Darkrai y Sceptile. Todos sabían que eran fuertes, pero no cuánto, porque nadie, excepto alguien como Meowth, quería intentarlo. Esta batalla mostraría a todos la fuerza de Darkrai y Sceptile. Sin embargo, también verían a Giratina desempeñándose aún mejor, manejando una batalla de 2 contra 1. Si Darkrai y Sceptile eran lo suficientemente poderosos para dominar el mundo, ¿quién podría enfrentarse a la aún más fuerte Giratina? Entonces todos entenderían por qué Dak hizo afirmaciones tan atrevidas antes del partido. ¿Y el gobierno mundial? ¿Y qué pasa con ellos? Después del intermedio, Dak apareció nuevamente sobre el campo de batalla, atrayendo la atención de todos. Ahora, comencemos nuestro segundo partido.
Por favor, den la bienvenida a mis tres compañeros, Darkrai, Sceptile y Giratina. Cuando la voz se apagó de los altavoces, los tres Pokémon entraron al campo de diferentes maneras. Sceptile saltó desde fuera de la arena. Sí, saltó un muro de decenas de metros de altura y cientos de metros de asientos para espectadores, aterrizando en el centro del campo de batalla, provocando un viento masivo que hizo susurrar la hierba circundante. Darkrai apareció mucho más discreto, emergiendo silenciosamente de una sombra en el campo. La mayoría de las personas ni siquiera notaron la aparición de Darkrai hasta que quienes los rodeaban lo señalaron. Giratina hizo la entrada más grandiosa, apareciendo de la misma manera en que había desaparecido antes. Una enorme cabeza de dragón con brillantes ojos azules se materializó repentinamente en el aire, sobresaltando a muchos. Algunos Pokémon tímidos de la armada se asustaron. Algunos Pokémon abrieron la boca y lloraron, mientras que otros tuvieron reacciones de estrés. Por ejemplo, un Koffing que apenas había controlado la liberación de gas, de repente dejó escapar una gran cantidad de gas. Smoker no pudo usar su habilidad Fruta Humo para controlar el gas en ese momento. Afortunadamente, los demás miembros de la marina habían previsto esto y se sentaron lejos de Smoker y Koffing, por lo que el gas se disipó rápidamente en el cielo sin dañar a nadie. En comparación con Giratina, de 200 metros de largo, Darkrai y Sceptile parecían diminutos. De hecho, todos parecían diminutos ante Giratina, incluso Barba Blanca. El tamaño de Giratina no era solo cuestión de ser grande. Los Sea Kings eran simplemente grandes. Pero Giratina no solo era grande. Su aura y su poder eran inmensos. Enfrentar a Sea Kings y Giratina fueron experiencias completamente diferentes. Comienza el combate. En esta batalla, Darkrai y Sceptile se unirán contra Giratina, y terminará cuando se alcance un punto. Las reglas para esta batalla eran claramente diferentes a la anterior, donde se desarrollaba hasta que un bando perdía la capacidad de luchar. Dak tendría que detener la batalla en el momento adecuado. Como eran sus Pokémon, Giratina y los demás escuchaban a Dak. Sobre todo porque ninguno de los tres Pokémon tenía una personalidad que lo hiciera perder el control. Giratina parecía feroz, pero en realidad era muy blando. Darkrai era increíblemente estable. Y Sceptile podía controlar sus emociones con serenidad. Cada Pokémon utilizaría algunos movimientos para sobrevivir. Comienza la batalla. Roar. Giratina fue la primera en atacar. Se abrió con un devastador hiperrayo. Un rayo de color púrpura oscuro, de cientos de metros de ancho, salió disparado instantáneamente, sin tiempo de carga. Al estallar el hiperrayo de Giratina, pareció absorber la mitad de la luz del mundo, haciendo que todo pareciera más tenue. La mirada del público estaba fija en el rayo morado oscuro. Los ojos de muchas personas comenzaron a llenarse de lágrimas por la intensa luz, pero aún así miraban con asombro la escena que tenía ante ellos. Borsalino tragó saliva con dificultad. Dak. Blitzard. Darkrai levantó ambas manos, invocando un pequeño tornado de color azul hielo. Cuando el pequeño tornado tocó el suelo, se expandió hasta convertirse en una enorme tormenta de nieve, de cientos de metros de altura, con innumerables granizos que causaron una destrucción sin fin. Si Dak no hubiera previsto esto y preparado una barrera de vacío para absorber estos movimientos, toda la arena y un radio de 10 kilómetros a su alrededor se habrían congelado. En ese momento, el público no podía ver el campo de batalla. Solo veían la interminable tormenta de nieve. El mundo pasó de la penumbra a un blanco sepulcral. Aunque no podían sentir el daño ni el frío de la ventisca, la vista por sí sola dejó una impresión indeleble en sus mentes. La boca de Aokiji se quedó abierta. El movimiento de Darkrai fue impresionante, pero no pudo detener el hiperrayo de Giratina. Ahora era el turno de Sceptile. O mejor dicho, Sceptile se había estado preparando desde el movimiento de Darkrai, pero ahora estaba listo para actuar. No. Rayo solar. Las cuentas amarillas en la espalda de Sceptile brillaron intensamente, atravesando la ventisca y captando la atención de la audiencia. Entonces, un rayo blanco increíblemente caliente se disparó hacia el rayo morado oscuro. El intenso calor ralentizó la ventisca, derritiendo innumerables copos de nieve y granizos, y llenando la arena de vapor. La sola vista hizo sudar a todos. Las pupilas de Sakazuki temblaron. ¡Bum! Con la ventisca de Darkrai debilitando el hiperrayo, el rayo solar de Sceptile logró contenerlo.
Aún así, el choque provocó una explosión masiva, con ondas de calor que crearon ondas en la barrera de vacío. Sin usar sus habilidades únicas y movimientos exclusivos, la fuerza de Sceptile era suficiente. Los tres Pokémon pausaron la batalla, comprendiendo el propósito de esta pelea. Darkrai luego usó Dark Void para absorber el vapor, despejando la vista para la audiencia. Incluso Da tenía curiosidad por la destrucción que estos tres podían causar. En cuanto a reparar la arena, era una función integrada, así que Dad no tenía de qué preocuparse. De lo contrario, arreglar la arena solo le costaría una cantidad considerable. Después de unos 30 segundos, la escena volvió a aclararse. ¡Guau! El público estalló en asombro, mirando el enorme cráter que tenía delante. El terreno que una vez fue plano era ahora una depresión de decenas de metros de profundidad. El área circundante quedó carbonizada, claramente como resultado de las consecuencias de la explosión. Fin del capítulo 114.